Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School, un podcast más. Tengo el placer de presentaros a Angelo Sabaj, es un compañero de la Universidad de Sydney y es súper interesante y le tengo que agradecer que esté aquí con nosotros porque vamos a hablar de algo muy interesante, una publicación que han hecho recientemente sobre los efectos del ejercicio aeróbico sobre los perímetros de circunferencia de la cintura en adultos con sobrepeso y con obesidad. Y hoy quería que estuviera aquí con nosotros pues para explicarnos un poquito esta publicación. ¿Qué tal, Ángelo? Todo bien, gracias por la invitación y espero poder, enseñar algo de lo que hemos hecho y explicar sobre el proceso de la revisión sistemática. Bueno, pues os presento un poquito a Ángelo. Ángelo es fisiólogo del ejercicio acreditado, él está especializado en temas de salud y enfermedades cardiometabólicas y rendimiento físico. Su principal área de investigación es muy interesante porque es la eficiencia de nuevas terapias de ejercicio como el entrenamiento interválico de intensidad de bajo volumen y también el tratamiento de salud cardiometabólica y también está especializado en la optimización de aquellas estrategias de secuenciación de entrenamiento de resistencia concurrente y en el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Además, Angelo, pues en los últimos años ha sido finalista y como premio de joven investigador del año de Exercise and Sport Science in Australia. También ha sido galardonado con una mención especial en el concurso de impacto de la investigación en el Health Research Institute y también mejor publicación de un investigador emergente. Por lo tanto, enhorabuena, Ángelo. Gracias. Y la pregunta también bueno, pues que te presentes tú un poco, ¿quién es Ángelo? ¿Por qué te dedicas a esto? Y luego a partir de ahí ya vamos a empezar a hablar de esa publicación tan interesante que habéis desarrollado. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Yo principalmente me identifico como un Accredited Exercise Physiologist, que es un fisiólogo del ejercicio acreditado, como has dicho. Ujú. Y esta profesión forma parte del equipo sanitario no médico, como el fisioterapeuta, la dietética, la psicología. Y básicamente el rol de esta profesión o del fisiólogo es utilizar el ejercicio para tratar y prevenir enfermedades crónicas que pueden ser relacionadas a la obesidad, enfermedades cardiovasculares, Ujú. pero también el cáncer o problemas neurológicos. Entonces es muy parecido al fisioterapeuta, pero hay algunas diferencias en que nosotros no tratamos problemas del musculoesqueleto agudo, sino es más algo como tratamiento a largo plazo, ¿no? Claro. A ver, eso es una parte, ¿no? Eso es la parte clínica. Pero la otra parte es la parte de investigación, donde soy muy activo y publico mucho y trabajo mucho, hago clinical trials. Yo hice el PhD en la Universidad de Sydney, Sí. donde investigué el efecto del ejercicio, podemos decir el HIIT o entrenamiento de alta intensidad de bajo volumen, hacia la salud cardiometabólica en personas con diabetes. Ujú. Y yo básicamente, Cuando te refieres al bajo volumen, explícalo para que la gente lo entienda. bueno, el entrenamiento HIIT de bajo volumen es básicamente HIIT con cada intervalo de alta intensidad acumulado llega a ser menos de 15 minutos. Ujú. Puede ser tres intervalos de 4 minutos o 10 intervalos de 1 minuto. O nosotros, como hicimos, es un intervalo de 4 minutos. Ujú. Todo eso forma parte del low volume HIIT, como Ujú. decimos en inglés, ¿no? Ujú. A ver, si haces 4 por 4, eso ya quiere decir un high volume HIIT. Ujú. Y a veces la gente confunde el low volume HIIT con el SIT, que es el Sprint Interval Training, que es un super maximal training, que quiere decir que la gente está haciendo un all out effort. Y eso es muy diferente porque cuando nosotros nos referimos, por lo menos en la literatura, al HIIT, básicamente nos estamos refiriendo a algo que es, ¿cómo te lo explico? Es submaximal. Quiere Ujú. decir bajo de 100% del VO2 max. Ujú. Entonces el sprint interval training es parecido, que es bajo volumen, pero ya supera el super maximal intensidad y Sí, es más anaeróbico. claro. Entonces, bueno, yo hice eso, publicamos muy bien, hicimos el RCT que publicamos, que es el clinical trial, fue publicado en Diabetes Care, que es una de las mejores revistas para la diabetes en el mundo.
Y bueno, yo con eso fui y empecé un postdoctorado aquí en Western Sydney University, que queda muy cerca, pero está en una posición geográfica muy oportuna, porque Western Sydney es el epicentro de la enfermedad crónica de Australia. Ujú. Así que yo estoy muy bien situado para poder hacer unas clinical trials que ya estamos lanzando. Qué bien. Y ver el impacto del ejercicio de HIIT de bajo volumen, pero ahora lo estamos combinando con el entrenamiento de resistencia o de fuerza, ¿no? Yo creo que es súper interesante ese Sí, punto. O sea, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de este tema. O sea que en un principio con enfermedades cardiometabólicas, temas de sí, obesidad, temas también de diabetes, súper interesantes, muy sí, relacionadas. Aquí en España hay un término que se llama diabesidad, sí, bueno, sí, pues lo conozco. esa relación que hay entre esas dos enfermedades. Y bueno, la pregunta que yo te quería hacer ahora que ya nos has explicado un poquito a qué te dedicas, dónde estás ubicado y sobre todo toda la relación de investigación que haces, es en este artículo que habéis publicado recientemente en la revista de Obesity Review, que es muy, muy, muy interesante y que os dejaré el enlace del Mm. artículo justo en los comentarios, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿por qué os interesaba hacer una revisión sistemática del entrenamiento aeróbico en personas con sobrepeso y obesidad si parece que ya era una cosa que ya estaba como bastante estudiada? Sí, la verdad que sí, está bastante estudiada, pero si alguien te dice, a ver, ¿cuánto afecta el ejercicio aeróbico a la obesidad central? A ver, ¿cuánto me vas a decir? Ujú. Depende, ¿no? Depende de muchas variables. Así que nosotros hicimos lo mismo, queríamos ver eso y dar una respuesta concreta. Decir, bueno, de toda la evidencia que existe, nosotros vimos que usar el ejercicio aeróbico puede disminuir la gordura abdominal por unos 3 centímetros, digo circunferencia, ¿no? Ujú. 3 punto algo, ¿no? Ahora, no es mucho, pero claro, um, trabajando con algunas variables de la precisión del ejercicio, uno puede aumentar eso también, y eso es muy importante, ¿no? Pero vamos ya después. Um, entonces, eso es algo eso fue una pregunta que fue creada por mi supervisor del PhD, que es Nathan Johnson, que es un associate professor Mm. en la Universidad de Sydney, y fue liderado por un PhD student, un estudiante de PhD que la estudiante se llama Alexandra Armstrong, Ujú. muy buena estudiante, muy lista y trabaja muy bien. Y bueno, ella, sí, entre todo hicimos este trabajo, pero realmente fue liderado por ellos dos. Entonces le Mm. quiero dar el crédito a ellos porque realmente se pasaron con el trabajo. A ver, yo como colaborador, que yo ya formé parte de ese grupo por muchos años, porque yo me he trabajado con Nathan y Mm. entre los dos hemos publicado mucho. um, yo guié a Alex a hacer estos estudios por ejemplo, nosotros investigamos, bueno, rastreamos sobre unos 35,000 Wow, artículos, ¿no? ¿Ok? wow. Entonces, eso es la primera fase. Después tenemos que eliminar los duplicados. Pues eso es la parte de la sistemática, Sí, la review, revisión ¿no? sistemática que habéis estado Exacto. haciendo, ese embudo. Paso por paso, exacto. Bueno, desde aquí enhorabuena también por citar a todos los autores. Nosotros estamos aquí con Ángelo porque Sí, dentro de los autores él nos puede explicar porque sí, él habla español y entonces era muy interesante que él mismo nos pudiera explicar claro. esa revisión sistemática. Entonces, hicieron todo ese flujo de trabajo que es ver todos los artículos, Sí, quitar duplicados, luego se hace un trabajo de limitar a aquellos que van a estar incluidos y excluidos en exacto. función de la información que a nosotros nos pueda estar interesando, pues es ejercicio Mm, aeróbico y pérdida de circunferencia o perímetros de circunferencia. Pues todos esos van entrando. A los que, por ejemplo, no tengan una medición de esa circunferencia, se van excluyendo. Es simplemente, exacto. eso es una revisión donde se va haciendo paso a paso para que esa revisión sistemática tenga un nivel de evidencia muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, De acuerdo. ¿cuáles fueron los principales resultados? Aparte que nos has dicho, pues eso, como unas pérdidas de 3,5 centímetros en el perímetro de cintura, pero se veía también temas de tejido adiposo Sí, visceral, ¿eso exacto. lo Sí. veíais o no? Sí, 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 claro. Mira, bueno, principalmente cuando nosotros vamos al médico y nos hacen la medida de la circunferencia, ¿no? Es para indicar
qué cantidad de gordura visceral tenemos. Es un proxy, ¿no? Un proxy para la gordura visceral. Que sabemos que la gordura visceral o la grasa visceral, no sé cómo se dice, pero Sí, grasa visceral. grasa visceral es más patológico que la gordura subcutánea, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero eso siempre se ha dicho, pero no sabemos si cuando uno pierde peso Ujú. y pierde circunferencia, eso clava también junto con la pérdida de grasa visceral. Entonces Ujú. hicimos ese análisis que es una regresión, que puedes, si lo quieres, es como un correlation, ¿no? Una correlación Correlation. Exacto. Entre la pérdida de centímetros con la pérdida de de grasa grasa visceral. visceral. Exacto. Había una buena relación ahí. Y entonces nosotros podemos decir que con 1 centímetro con cada centímetro que se pierde de, ¿cómo se dice? De Circunferencia. circunferencia del perímetro de cintura. Sí, está relacionado a ver, no tengo la cifra exacto, pero está ahí en el estudio, pero es un efecto clínicamente relevante. Relevante. O sea, que nosotros, que cada pérdida de centímetro de circunferencia es una medida clínicamente relevante para observar Exacto. una mejora en aquellas personas con Sí, obesidad. porque también es muy difícil cuantificar cuánta grasa visceral una persona tiene que perder para ver un mejoramiento en su estado físico, ¿no? Ujú. Porque sabemos, con el peso es algo muy bien sustateado con los estudios que han publicado en los últimos 20 años, que dicen a perder el 5% de tu Del peso. peso, un 5 un 10% se habla 5 o 10%, normalmente. ya uno puede empezar a ver algún tipo de cambio cardiometabólico que lleva a unos 12 semanas a un año Mm. de beneficio, ¿no? Así que uno tiene que realmente, claro, que ya cuando uno pierde ese 5% tiene que seguir perdiendo para mantener ese beneficio, ¿no? No Mm. es solo que yo lo he perdido. Si tú paras ahí, ese beneficio que has tenido al largo plazo se va disminuyendo, ¿no? Ujú. Sí, Ángelo, y sobre todo una pregunta que yo quería hacerte, que a mí me interesa mucho, porque además yo soy un defensor también del entrenamiento de resistencia, ¿vale? Es decir, creo Claro. que es fundamental para la mejora de la salud en general, es decir, para incluso evitar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de entrenamientos, es decir, en cuanto a volumen e intensidades, se vieron que eran más eficientes o más interesantes para una población con sobrepeso y obesidad? ¿Te refieres al entrenamiento de resistencia? Sí, el entrenamiento de resistencia. Visteis las revisiones y cuáles eran los resultados más interesantes que observasteis en los diferentes estudios. Bueno, en este estudio nosotros nos enfocamos en el entrenamiento aeróbico, así Sí, que eso fue algo que nosotros realmente vimos que todos los estudios incluidos eran básicamente de 12 semanas 12 semanas. sí, y de una intensidad moderada a vigorosa, Ujú, pero mientras más vigorosa la intervención, más grasa pierden ujú. el participante, O ¿no? sea que hay una Pero relación entre esa intensidad y la pérdida de peso. efectivamente. ¿Y sabes si en esos estudios controlaban, o en alguno de ellos o en la mayoría, controlaban el tema de la alimentación o eso no lo teníais en Mira, cuenta? hoy en día cuando uno publica un estudio de obesidad o centrado en la obesidad, uno espera que, por lo menos yo cuando yo hago reviews de otros artículos que la gente entregan, yo veo si han puesto habitual physical activity, que es cuántos pasos hacen por día, si eso ha cambiado a lo largo de la intervención, Estilo de vida. exacto, y qué tal bueno, qué cambios han visto a la alimentación. Porque también sabemos que cuando uno se matricula en un estudio, ya por solo estar matriculado ya empieza a cambiar su estilo de vida. Sí, hay un sesgo Porque ahí simplemente por. exacto, exacto, porque se siente como están formando parte de algo y bueno, ya ves, ya sabes, ¿no? Mm. Entonces, hoy en día los estudios publicados suelen reportar
por lo menos reportar, ¿no? Ujú. Ah, el alimento, la alimentación y pues, pasos y lifestyle, física actividad lifestyle, en esas cosas. Claro, porque hay varios, también es verdad que en la literatura nos encontramos artículos que no controlan o simplemente que no tienen en cuenta esa, a lo mejor esa restricción calórica y claro, muchas veces dicen, no se vieron, este tipo de entrenamiento no mejoró la composición corporal y lo que también tendrían que valorar es qué ocurrió en cuanto a la condición física, ¿no? Es decir, a lo mejor mejoró Mm, mucho esa condición física o conseguimos sí, mejorar consumo de oxígenos o valores de fuerza o incluso sí, un cuestionario que se utiliza para el SF36 para ver un poco sí, calidad de vida, ¿no? quality of life, Claro, sí. entonces al final, bueno, pues evalúan eso, 12 semanas, que ahora también te preguntaré sobre eso, 12 semanas y entrenamientos de moderada intensidad, de alta intensidad y se ve que aquellos de alta intensidad pues tenían mejores respuestas en cuanto a la composición Sí. corporal. ¿Cuántos días más o menos se entrenaban en estos, tanto de moderada como de alta intensidad? ¿Cuántos días Era un serían? promedio de tres, es un promedio de tres, pero pues, los estudios a veces van a 7 días por semana, ¿no? Pueden ser de 2 a 7 por semana, así que hay mucha variación ahí porque depende también de cuándo fue publicado, ¿no? Y Mm, cuál fue, ¿cómo se dice? El research aim del estudio. mm, Porque nosotros incluimos cualquier estudio, aunque el principal research aim del estudio no clavaba con lo que queríamos saber, pero mm, si tiene los outcomes que nosotros nos interesa, lo incluimos. Así que claro. a veces tú puedes incluir estudios que tienen 2 días de entrenamiento por 8 semanas y otros que tienen 4 semanas de Mm, entrenamiento, pero 7 días. Así que eso es lo que pasa cuando uno hace una revisión sistemática. mm, Incluye muchos tipos de estudios claro. que tienen, y eso es un límite de la revisión sistemática. Mm, Y por eso cuando uno va a la oficina de un fisiólogo o lo que sea y le dice, bueno, yo quiero hacer ejercicio aeróbico, ¿cuánto puedo perder? Entonces nosotros ya, podemos decir, bueno, puedes perder un promedio de esto según la literatura, pero realmente puedes perder mucho más claro, o mucho menos, depende de lo que hace, ¿no? claro. Así que sí, para nosotros incluimos cualquier cosa que caía dentro del criterio de inclusión y como te he dicho, eso varía mucho. Ujú. Bueno, vosotros en el estudio ponéis claro, que la frecuencia varió entre 3 a 7 días a la semana, siendo 5 el más utilizado, que Sí, fueron entre 7 y 8 sí, trabajos de 25. Entonces, sí, bueno, sí, pues también es interesante saber eso para aplicaciones prácticas. Yo esto siempre le digo a los alumnos de la academia, de Obesity Management School, les digo, mira, normalmente es muy interesante coger una revisión sistemática porque como sí. vosotros habéis hecho, pues ya el esfuerzo de filtrar aquellos estudios que son más Mm, interesantes, coges esos 25, 30 estudios o 40 los que hayáis seleccionado mm, y a partir de ahí tú evalúas el protocolo de trabajo que hayan hecho para luego intentar sí, implementarlo en el día a día, ¿no? Entonces, sí, sí. porque claro, una limitación, como has dicho, es, oye, cogemos un volumen alto de trabajos que tengan el objetivo, el target de nuestra cuestión, de Mm, nuestra pregunta, y a lo mm, mejor se quedan fuera cosas que pueden ser interesantes de otro ámbito. exacto, Entonces, exacto. Ángelo, para ti, sobre todo como recomendaciones que podíamos utilizar entrenadores que nos dedicamos a esto en el Mm, día a día, ¿qué recomendaciones nos harías en función de estos datos que habéis podido sacar del estudio? bueno, yo siempre intento no dar recomendaciones solo basado en un estudio. Mm, Tengo que ver toda la literatura. Por ejemplo, como am, eh, he publicado en mi Twitter, em, el Nathan Johnson, que era mi supervisor, él publicó un position statement por Exercise and Sports Science Australia sobre el tratamiento de la obesidad con el ejercicio. Y básicamente dice que, bueno, el volumen del ejercicio tiene que ser muy, muy alto mm, para poder perder peso. mm, Para perder peso que sea clínicamente relevante, ¿no? Entonces, puede ser hasta 300 minutos por semana, que imagínate que para mucha gente es muy difícil, ¿no? mm, Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que aunque si tú estás trabajando con una persona que tiene obesidad y estás solo utilizando el ejercicio, a veces enfocarse en el simple peso, a veces
es una meta que yo, Es para una, mí, yo creo que es una equivocación. está como pateando oxígeno, ¿no? Mm. Y porque, mira, con el ejercicio uno puede mejorar el estado de salud de la persona sin perder 1 kilo. Nosotros lo hemos demostrado. Súper importante ese mensaje, Ángelo. Mira, y cada vez más, es decir, cada vez estamos y se está publicando más sobre los beneficios que tiene el ejercicio en la salud, cardiometabólica Sí. en general, incluso sin pérdida de peso. Es decir, nos encontramos Independiente de gente la pérdida de peso. independiente, o sea, es decir, puede ser que hayas perdido 2 kilos, pero que tu resistencia a la insulina haya mejorado, Sí, que tus niveles a nivel de función mitocondrial haya mejorado, que tu sí, consumo de oxígeno haya mejorado, por lo tanto tienes más oxígeno para poder vivir, es decir, para tus células, que sí. son fundamentales, ¿no? Exacto. El hígado graso El, también mejora mucho. mejora mucho el hígado graso, es decir, todo lo que es el equilibrio homeostático de la glucosa, es decir, todo ese Exacto. control del glucémico. Entonces, Sí, es fundamental para la salud general de la población, por lo tanto, claro. es muy importante. Entonces, una pregunta que a lo mejor no tiene que ver ya con esta publicación, que es Sí. súper interesante en este trabajo. Vosotros cuando trabajáis, que yo, por ejemplo, es una duda bueno, es una duda, es una sensación práctica Mm, que tengo. Cuando vosotros mm, trabajáis con series o volúmenes de 4 minutos con intensidades tan altas, mm. ¿son capaces, la gente realmente es capaz de aguantar durante 4 minutos a esas intensidades o tenéis que ir Sí. regulando progresivamente un poco para que esa persona se adapte a esa intensidad? Bueno, en el estudio que publicamos en 2020, que era el clinical trial que hicimos por parte del PhD, yo te puedo decir, ¿no? Los pacientes llegaban y durante los primeros 2 semanas del entrenamiento, ay, se me fue la luz, déjame, porque es que esto es Un un sensor momentito. que se apaga solo, que se dispara solo, que no, si no me muevo, No te preocupes. se va. A ver, Seguimos. entonces me estaba preguntando sobre sí, sobre la bueno, yo empiezo. Sí, intensidad del ejercicio, cuando, por ejemplo, pues eso, sí, estamos poniéndole cuatro sí, minutos a una intensidad del claro. 90% de su frecuencia cardíaca máxima o de su Mm, consumo de oxígeno máximo. Eso, son diferentes, son diferentes. Claro, ¿cómo conseguís que esa persona mantenga esos 4 minutos? Porque esas Sí, intensidades son bastante elevadas, incluso mucha gente que claro, es deportista no es capaz de mantenerla. claro. Bueno, voy a empezar. A ver, en nuestro estudio que publicamos en 2020, nosotros mostramos que sí, con solo 4 minutos de ejercicio 3 veces por semana, una persona con diabetes y obesidad puede mejorar una, una, una pila de variables cardiometabólicas, ¿no? Pero sí, lo que dice tiene razón. Eh, Durante las primeras 2 semanas, el participante venía y entrenaba y empezaba con 2 minutos, que podía aguantar 2 minutos. Nosotros lo que decíamos era, primero con esos 2 minutos, descansaba 1 minuto, después lo seguía con los dos que faltaba. Y eso fue mejorando cada sesión. Y a los 14 días o a las 3 semanas ya empezaron a poder aguantar los 4 minutos seguidos. Mm, Entonces es un progressive overload, una técnica de progressive overload que es muy común en el exercise prescription. mm. Y nosotros lo usamos también en eso. A ver, pero lo que hay que tomar en cuenta es que nosotros usamos el 90% del VO2 Bien, el peak. consumo de oxígeno, pero posiblemente ese consumo de oxígeno no sería, la pregunta es, ¿habíais hecho la prueba de valoración de consumo de oxígeno Sí, máximo o trabajabais sobre un consumo de oxígeno pico? pico. Vale, Nosotros decimos, sí, la diferencia es, mira, nosotros hicimos lo que se llama en inglés un graded exercise test, le enchufamos la máscara, un indirect calorimetry, gas analysis y todo. Y bueno, ellos van haciendo un graded exercise test donde vamos cada 2 minutos subiendo la intensidad hasta que no pueden más. Ahora, mm, como lo están haciendo en una bicicleta, porque para los pacientes que tienen obesidad, tienen diabetes, a veces ponerlo en un treadmill puede ser un poco más peligroso. mm, Depende de la paciente, si son muy inactivos, si no tienen ninguna experiencia, claro, uno tiene que tomar eso en cuenta. Nosotros decidimos hacerlo con una bicicleta. Y bueno, como es una bicicleta, es un peak. ya, Y también como es un graded, que son cada 2 minutos, no es cada 1 minuto, no es un ramp, ya, es que decidiríamos a un peak y no máximo. ya, Entonces, con esa cifra que llegamos, que por ejemplo le ponemos que son un 20 mililitros, ¿no? Por kilo. Después vimos por cada paso cuál fue el power output de cuando estaban haciendo la bicicleta, ¿no? ah, Y con esas dos
dos cifras, podemos decir, bueno, hacemos una correlación, tenemos la ecuación y con eso decimos, bueno, si el paciente está trabajando a 100% y llega a X power output, enchufamos los datos en la calculadora y llegamos a una cifra que es un power output. Entonces ellos vienen, lo montamos en la bicicleta, le ponemos el power output específico y a la intensidad equivalente de 90% VO2. Y Mm. así lo hicimos. Claro, bueno, ahí la verdad es que una variable bastante interés de mejora es el pico de potencia que van, o la potencia, cómo la van utilizando, la Mm. sensación percibida que van teniendo al entrenamiento con esa potencia y sobre todo también, de alguna manera, aparte de la sensación percibida, la frecuencia cardíaca, es decir, cómo va respondiendo progresivamente a ese mismo entrenamiento, es decir, si yo le entreno a 4 minutos Claro, con 4 series, pues cómo va respondiendo incluso las últimas series, a ver cómo responde, si es capaz las piernas, sobre todo, que es el que está sí, haciendo el trabajo sí, sí, más fuerte, a ese pico de potencia, que es elevado realmente, porque un sí, 90% pues es alto. es alto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es curioso porque muchas veces cuando este tipo de entrenamiento lo llevas al día a día, a la persona le cuesta mucho. Es decir, Sí, hay que... no, yo te entiendo, Javier, yo te entiendo. Mire, yo acabo de hacer un estudio. Yo era un participante de un estudio aquí por unas alumnas que están haciendo el doctorado y yo hice el HIIT training de 10 por 1 y es difícil, Es muy ¿no? difícil. Es difícil, yo acabo agotado. Mm, Pero entonces lo que yo digo es, mira, no es para todos. Y lo que nosotros hemos demostrado en la literatura, que es normalmente, bueno, no lo digo normalmente porque con este último estudio demostramos que el entrenamiento vigoroso es mejor para perder la grasa visceral, sí, la grasa visceral y ah, perímetro de cintura. pero si aumentas el volumen, puedes tener un efecto casi equilibrado. Claro que hay que hacer mucho más ejercicio con el Claro. moderado para tener la misma beneficios, pero se puede mejorar. Entonces, eso es cuando el clínico tiene que usar su raciocinio clínico para decir, bueno, esta persona no creo que va a aguantar mucho tiempo haciendo este entrenamiento porque no le gusta y si le sigo dando esto no va a venir más. Así Claro. que le voy a dar algo moderado, que lo puede hacer en casa o lo puede hacer aquí, y cuando vienen le damos otra cosa que le gusta. Claro, al final, Ángelo, eso sí no es otra cosa que individualizar el propio entrenamiento, Eso es ¿no? Es decir, muy importante. preguntar a la persona cuánto tiempo disponible tienes para los entrenamientos, cuántos días tienes y luego Claro, también evaluar si es capaz esa persona de llevar unas intensidades que van a tener una gran demanda. Entonces, es decir, exacto. y luego también es muy interesante luego evolucionar también y tener otros ámbitos de planteamiento. Es decir, vale, ese tipo de entrenamiento de alta intensidad o de moderada intensidad, ¿qué repercusión tiene después del entrenamiento? Es decir, cómo se Ujú. siente por apetito, cómo siente de cansancio, cómo se siente a la hora de poder llevarlo a cabo durante un tiempo más prolongado de 12 semanas. Sí. Porque otra pregunta que yo quería hacer, es por si la sabes, que a mí me interesa mucho también, es, ¿conoces más estudios que lleven, que hagan este tipo de entrenamiento, pero a más de 12, 16 semanas? Porque claro, ese punto de 12, 16 semanas, como lo hablaba yo el otro día en un vídeo, es muy sencillo que baje de manera lineal, pero luego ahí es verdad que vemos un aplanamiento normalmente en los datos Sí, que se va aplanando. Claro, ahí claro. es donde a mí me gusta mucho a veces llegar. En ese aplanamiento llegamos y ¿qué podríamos hacer? ¿Tú has visto algún estudio que también trabaje más tiempo? Hay estudios de un año por ejemplo, hay un estudio publicado por Mary Jung, que trabaja con el equipo de University of British Columbia y Jonathan Little, y entre ellos hacen muchos estudios con la diabetes, la actividad física y el entrenamiento intervalado de baja intensidad, o alta intensidad, pero de bajo volumen. Y bueno, ellos demostraron que, bueno, básicamente tenían dos grupos, uno que hizo el HIIT, otro que hizo el moderado. Después acabaron el estudio y al final del estudio pudieran elegir cualquier tipo de entrenamiento que querían hacer, Ujú. ¿no? Y lo monitorizaron por un año. Después del año vieron que los que estaban en el HIIT al final del estudio principal empezaban a hacer un poco de HIIT, un poco de moderado, pero los que estaban en el moderado solo hacían el entrenamiento moderado porque no fueron, a ver, no fueron
no experimentaban con ese tipo de entrenamiento para ver si le gustaban o no, Claro. le tenían miedo. Claro, pues Así que sí, yo creo, esa parte es fundamental, Ángelo, el miedo a la intensidad. Es decir, sí. como no se sienten capaces muchas veces de poder hacerlo, Mm, aunque pueden, mm. no lo hacen. Y eso es súper interesante. Claro, y hay otra cosa que nosotros, como tú has dicho, hay un plateau, ¿no? De la pérdida de peso, pero algo peor que suele ocurrir es que uno pierde peso, después aumenta más de lo que había perdido en el comienzo, ¿no? Mm, Entonces, y como eso también ocurre mucho con la dieta más que con el ejercicio. mm, El ejercicio sí tiene un efecto moderado para la pérdida de peso, no tan fuerte como como la dieta, no se puede comparar básicamente, pero lo que sí tiene es que cuando uno va perdiendo peso y si incorpora algún tipo de entrenamiento de resistencia, puede evitar la pérdida de peso de lean muscle mass, que es sumamente importante, que mm. es para mí Crítico. es clave, Mm, ¿no? Para mantener la salud cardiometabólica y para el aging, ¿no? mm, El envejecimiento, porque imagínate, uno de los riesgos, los mayores, si tienen algún problema, si caen, eso eh, puede causar tremendo problema. mm, Sabemos que la obesidad aumenta con la edad. mm, Entonces sabemos que también que la ley más o menos disminuye con la edad. mm. Entonces es sumamente importante. Y al final es de Y, sentido común. Lo que pasa es que muchas veces yo creo que no somos capaces de transmitir ese mensaje a la población general. Es decir, estamos sí, convenciendo a la comunidad médica, estamos convenciendo poco a poco a muchos más compañeros de la alimentación mm, que incluyen sí, también el entrenamiento de fuerza y una sí, dieta alta en proteínas o de claro, una sumamente proteína de importante. proteínas de alta calidad. Pero claro, a la población le tenemos que decir, te vas a hacer mayor. Cuando te haces mayor, si hay un aumento del peso que es común, también puede haber desequilibrios, es decir, falta de equilibrio, por lo tanto ya es otra parte de entrenamiento que voy a tener que hacer. Pero es que además, si hay caídas, para evitar caídas tengo que entrenar la fuerza, para mejorar la resistencia a la insulina, porque puede aparecer la diabetes, tengo que mejorar la fuerza. Pero claro, también hay otra parte, Ángelo, por eso este estudio a mí me gusta tanto, que es, hay una parte que sí es fuerza, 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 y yo para moverme necesito fuerza, pero claro, imagínate, yo me pongo en este lugar, ¿no? Hago una cirugía bariátrica, consigo perder un 40% del peso, un 35% del peso, pero esa persona tiene un consumo de oxígeno de 20 mililitros o por debajo, que hay datos Sí, ya por debajo, 18, 16, incluso en sí. Yo algunos he visto, estudios. yo vi bastante paciente con 16 en mi estudio. Eso ya es un problema de función pulmonar, es decir, eso ya empieza a ser un problema de. Y de baja mitocondria y calidad de mitocondria, todo. Entonces, aunque esa persona haya hecho una cirugía bariátrica y el peso haya conseguido mejorar diferentes variables cardiometabólicas, a largo plazo, si yo no consigo mejorar con Eh, vuestros entrenamientos, estos que habéis estado revisando vosotros, mm, si no consigo mejorar ese consumo de oxígeno, a largo sí. plazo va a tener otra vez enfermedad. Claro, a ver, yo siempre, mira, yo pienso que por las dos modalidades del ejercicio son muy importantes por diferentes razones, ¿no? El aeróbico es crítico para mantener la salud la metabólica, que la mitocondria grita con felicidad cuando uno hace ejercicio aeróbico, ¿no? La calidad, la densidad de la mitocondria, la capacidad aumenta. Es Ujú. muy importante. Eso te hace poder trabajar y procesar como los substrates Sí, los sustratos energéticos para sí, producir energía. exacto. Entonces, es sumamente importante por una parte, la parte aeróbica. También tenemos que de tomar en cuenta que, claro, cuando uno pierde tanto peso con una cirugía bariatric surgery, ¿no? Um, pierde mucho peso y mejoran su estado metabólico porque también mucho de la inflamación que han tenido que fue causada por esa obesidad se ha básicamente evaporado. Mm, Así que eso también, pero eso no es por siempre, claro. porque sabemos que la resistencia a la insulina es causada por varios mecanismos, ¿no? Mm, Y la inflamación es solo una. ya. Entonces tenemos también la mitocondria, entonces es algo sumamente Mm, complicado y que no solo no hay una intervención que te cura de todo por siempre. Así que
Como te he dicho, sí, es muy importante incorporar tanto el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza o de resistencia, pero por motivos distintos. Mm. Pues Ángelo, la verdad es que es súper interesante. Desde aquí daros la enhorabuena pues Alex Armstrong, a Nathan Johnson, al resto de compañeros, a ti Ujú. también por todo el esfuerzo que has realizado también en la entrevista para poder hablar en Sí. español y No, que tranquilo. nos podamos comunicar. La verdad es que es un placer. Desde aquí sabes que en España cualquier cosa que necesitéis, Sí, sí. si tenemos que hacer estudios comparando o Sí, poblaciones o lo que sea, ya sabes que dentro de o tanto de la Sociedad Española de Obesidad como sí. pues en otros laboratorios donde estamos, Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de aquí de la Universidad Ujú. Politécnica de Madrid, pues estamos abiertos. Gracias, Será muchísimas gracias. un Igualmente verdadero acá. placer. Pues esto es lo importante también de estas charlas. Recordar que vamos a dejar en el link o en los comentarios, vamos a dejar el link del estudio para que Ujú, vosotros también lo podáis ver, leer, ujú. ver también un poco qué es lo que han sacado en esta revisión sistemática los compañeros de la Universidad de Sydney. Y bueno, pues un verdadero placer haber charlado contigo un No, rato, Ángelo. gracias, gracias, Javier. No, la verdad que el placer fue mío y espero poder compartir los estudios que estamos haciendo en el futuro, que yo sé que ojalá les interesa a tu audiencia y a los alumnos de la escuela. Sí, yo creo que esto al final es un poco difundir la ciencia de una manera un Exacto. poco diferente y por eso también te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Eso ha sido un verdadero placer charlar contigo. Gracias, Javier. Un saludo muy fuerte y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.